Bien, muy amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio introductorio a las Escrituras y en esta mañana vamos a tener el primer estudio en el libro de Deuteronomio, pero como anunciamos hace un par de semanas, vamos a hacerlo partiendo de la última sección del libro de Números. Como venimos viendo durante todos estos estudios introductorios a las Escrituras, los 5 primeros libros escritos por Moisés están íntimamente relacionados unos con otros. Podemos decir que son una unidad, aunque en cada una de las secciones, en cada uno de estos libros, pues tenemos enseñanzas que son independientes y que podemos aprender énfasis diferentes acerca del plan de Dios, acerca sobre todo de cómo el Señor redime a un pueblo santo, un pueblo que Él escogió desde antes de la fundación del mundo y que lo hace por pura gracia, lo hace por el puro consejo de su voluntad y sin que nada pueda hallar en nosotros que lo mueva a que Él nos salve. Y es precisamente esta doctrina fundamental que nos encontramos en la Escritura, lo que venimos viendo desde el libro de Génesis y durante todos estos libros que estamos viendo de forma panorámica, cada uno de ellos. Bien, hermanos, la última semana, como recordaréis aquellos que estáis siguiendo estos estudios, terminamos la segunda sección del libro de Números. El pueblo de Israel se encontraba ya en las llanuras de Moab, después de estar durante 40 años vagando por el desierto, y se preparaban ya para de forma inminente proceder a la conquista de Canaán, a tomar posesión de la tierra que Dios prometió a Abraham. Y veíamos que el pueblo, bajo la dirección de Dios y con la guía del Señor, había obtenido ya sus primeras victorias militares, algo que 40 años antes hubiese sido impensable. Si recordáis, 40 años antes, el pueblo se presenta ante la posibilidad de entrar en la tierra de Canaán. Son enviados 12 espías para inspeccionar la tierra, y veíamos cómo cuando estos 12 espías traen el reporte de qué es lo que había en aquella tierra que Dios había prometido a los patriarcas, tanto los espías como el pueblo quedan aterrados cuando ven lo numerosos que son los habitantes de aquella tierra y lo poderosos que eran en un sentido militar. Y veíamos que debido a la incredulidad y debido a que el pueblo manifiesta desconfianza en Dios, incluso muchos se plantean el que debían volver a Egipto y no emprender una empresa de este calibre, y vemos como Dios juzga a su pueblo a causa de la incredulidad, y es precisamente por ese motivo que tienen que permanecer durante 40 años vagando por el desierto. Y veíamos que en esta prueba, a través de esta disciplina, de este castigo de parte de Dios, Dios consigue dos cosas. En primer lugar, a través de las pruebas y de la disciplina durante estos 40 años, Dios hace una criba en medio de su pueblo para que aquellos que realmente no eran escogidos fuesen probados y manifestasen realmente que su fe no era una fe verdadera. Esto es algo que, como decíamos la última semana, se presenta en la vida del pueblo de Dios en la iglesia de todos los tiempos. Cuando la iglesia es probada, cuando la iglesia es tentada, cuando la iglesia se halla en medio de las pruebas y las dificultades, aquellos que no son escogidos, aquellos que realmente no han sido regenerados por la gracia de Dios, pueden perseverar durante un tiempo, pero finalmente su fe se manifiesta una fe estéril. Y esto es lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Muchos quedaron postrados en el desierto, manifestando que realmente no habían sido alcanzados por la gracia de Dios. Pero sin embargo, aquellos que eran escogidos, aquellos que eran el remanente santo de Israel, sí, a través de estas pruebas fueron creciendo en la fe, fueron creciendo en la santidad, y finalmente, precisamente, a través de estos 40 años en el desierto, ellos fueron capacitados para que, como veíamos la última semana, obtuvieran esas primeras victorias militares antes de entrar en posesión de la tierra de Canaán. Bien, hermanos, esto es lo que veíamos al concluir la segunda sección del libro de Números. Hay una tercera sección, que es la sección que va desde los capítulos 22 al 36 del libro de Números, que decíamos que no íbamos a pararnos en detalle acerca de lo que se nos narra en esta sección, aunque sí nos íbamos a parar en dos acontecimientos que nos iban a servir de trampolín para iniciar el estudio del libro de Números. Esta tercera sección del
el estudio del libro de Deuteronomio, que es el que vamos a iniciar con la ayuda del Señor en esta mañana. Esta tercera sección del libro de Números nos da una serie de detalles acerca de cuestiones que, si queréis, podéis ojear en casa, leerlas, estudiarlas particularmente con la ayuda de un comentario, pero como digo, nos vamos a parar en dos cuestiones fundamentales que nos van a servir para introducir el libro de Deuteronomio. Esta tercera sección vuelve a narrarnos cómo se realiza un censo en el pueblo, nos narra cómo Josué se convierte en el sucesor de Moisés, se nos narra también una serie de leyes que en algunos aspectos son una reiteración de cosas que ya se han dicho acerca de los sacrificios, acerca de las fiestas. Se nos narra también una nueva victoria de Israel sobre los madianitas. Se delimitan los límites tribales de las tribus de Israel una vez que tomasen posesión de la tierra de Canaán. Se nos habla de las ciudades de los levitas, de las ciudades de refugio para aquel que había cometido un homicidio involuntario. Pero en definitiva, como digo, hay dos acontecimientos en los que sí me quería detener un poco en esta mañana que nos van a servir para introducir ya el libro de Deuteronomio. Estos acontecimientos son narrados en Números, capítulo 22 al 24, el primero de estos acontecimientos. No vamos a leer, evidentemente, los capítulos estos enteros, simplemente vamos a recordar la historia. El otro acontecimiento que quería también ver en esta mañana con la ayuda del Señor se encuentra en el capítulo 25. ¿Qué es lo que nos encontramos en los capítulos del 22 al 24? Aquí se nos habla de la historia de Balaam. Todos conocéis la historia. Se nos narra en el texto sagrado que después de que Israel derrotase a los amorreos, evidentemente estas victorias militares llegan a oídos de los habitantes de la tierra de Canaán, y un tal Balac, que es uno de los reyes antiguos de Moab, se entera de esta victoria que Israel había tenido contra los amorreos, y entonces Balac idea un plan para que Israel no pudiese vencerlos militarmente. ¿Qué es lo que hace Balac? Toma la idea de llamar a un tal Balaam, que era un adivino sirio. Existía la idea en la antigüedad, dentro de las culturas paganas, de que cuando una persona que era cualificada pronunciaba una maldición o pronunciaba una bendición, esas palabras que esa persona decía tenían un efecto real contra aquello que maldecía o bendecía. Y Balac, influido por esta idea, pues quiere hablar con este adivino, con Balaam, para que maldiga a Israel. De manera que envía una comisión, una serie de emisarios para hablar con Balaam y le ofrece una serie de presentes para influir sobre la voluntad de Balaam, para que Balaam fuese a maldecir a Israel. Esto es lo que nos narra el texto sagrado. Y lo que es curioso es cómo el texto sagrado nos dice que Balaam, siendo un pagano, reconoce que él no podría maldecir o bendecir a Israel si no era por la voluntad de Dios. Esto nos dice el texto sagrado. De manera que Balaam, siendo tentado por los presentes, por esos ricos presentes que esa comisión enviada por Balac le ofrece, él desea maldecir a Israel, pero dice, bueno, yo quiero hacer esto, pero yo no podría hacer nada si Dios no me lo permite. De manera que Balaam le dice a los emisarios, bueno, voy a ver esta noche qué es lo que me dice Dios y a ver qué es lo que puedo hacer. Dios le da una negativa respecto a esta propuesta de Balac, de manera que le dice, no, Dios me ha dicho que yo no puedo ir con vosotros para maldecir a Israel. Cuando los emisarios van de vuelta y le dicen a Balac lo que había ocurrido, Balac, no contento, vuelve a mandar una segunda comisión que vuelve a llevar presentes, ricos presentes a Balaam, y Balaam nuevamente, influido por su codicia, quiere volver a intentar a ver qué es lo que Dios le dice en esta ocasión, porque él en su corazón quería maldecir a Israel. Y en esta ocasión, cuando consulta a Yahvé, Yahvé le dice, bueno, vas a ir, pero no vas a poder hacer otra cosa que la que yo te diga. De manera que Dios en ese momento abre la puerta para que estos dos paganos frustrasen o pretendiesen frustrar el plan que Dios tenía respecto a Israel, pero lo hace para darle finalmente una lección tanto a Balaam como a Balac. Bueno, hermanos, ya conocéis la historia. Se nos narra en el texto sagrado que Balaam
toma su burra, emprende el camino para encontrarse con el rey Balac, y vemos cómo el ángel de Yahvé, nos dice el texto, que le aparece hasta en 3 ocasiones en el camino. Balaam no se percata de ello, pero es la burra, ese animal irracional que va transportando a Balaam, la que se percata de que el ángel de Yahvé está en el camino y en 3 ocasiones se detiene. Balaam hasta en 3 ocasiones golpea a la burra, y en la tercera ocasión vemos como milagrosamente la burra reprende a Balaam. Y es en ese momento, cuando dice el texto sagrado, que el Señor le abre los ojos a Balaam. Él ve al ángel de Yahvé, pero lo ve para ser reprendido por su actitud. Yahvé reprende a Balaam por querer ir en contra de los designios de Dios. Hay 2 enseñanzas que vemos muy claramente en este episodio. Podríamos profundizar mucho en este episodio, en este texto, pero quería enfatizar 2 enseñanzas fundamentales. La primera de las enseñanzas es el hecho que aparece claramente revelado en las Escrituras, tanto en este pasaje como en otros muchos, que el hecho de que sin la gracia de Dios, ningún corazón endurecido por el pecado, ningún corazón de un descendiente de Adán puede ver la gloria de Dios. Fijaos cómo nos dice el texto que hasta un animal irracional, en este caso una burra, se da cuenta de que el ángel de Yahvé se está interponiendo entre el camino de Balaam y Balac. Hasta 3 veces el ángel de Yahvé se presenta delante de Balaam, y Balaam no puede ver al ángel de Yahvé. Es únicamente cuando Dios le abre los ojos a Balaam cuando él puede ver al ángel de Dios. Y aquí nos encontramos con la segunda enseñanza que es fundamental para poder entender lo que el Señor quiere decirnos a nosotros en esta mañana. Fijaos que finalmente Balaam ve la gloria de Dios, ve al ángel de Yahvé. Pero fijaos que cuando ve al ángel de Yahvé, Dios le abre los ojos, pero para emitir un juicio sobre él, para mostrarle su ignorancia, para mostrarle que él no iba a poder hacer nada contra los designios divinos ni contra el pueblo de Dios si Dios no lo permite. Y hermanos, esta es la condición en la que realmente se encuentran todos aquellos que son reprobados por Dios, todos aquellos que no son escogidos de Dios, todos aquellos que no están dentro del pacto de la gracia. Finalmente, en última instancia, aunque sea en el último momento de sus vidas, van a ver la gloria de Dios. Van a poder ver que Dios es un Dios soberano, un Dios que es Rey de Reyes, que es Señor de Señores, que sus designios son infalibles, y van a tener que reconocer todo ello para al mismo tiempo tener que reconocer que durante toda su vida han estado luchando contra los designios de Dios, y que a pesar de ello Dios lo que ha hecho en sus vidas es utilizar todas sus malas intenciones, todo su pecado, para canalizarlo, para que en última instancia el nombre de Dios sea glorificado y el pueblo de Dios sea bendecido. Esto es lo que vemos en la historia de Balaam. Balaam finalmente, Dios le permite que vaya al encuentro con Balac. ¿Y qué es lo que ocurre al final de la historia? Vemos que en 3 ocasiones Balaam intenta maldecir a Israel. Y en cada una de las 3 ocasiones en las que Balaam intenta maldecir a Israel, Dios torna esa maldición en una bendición para Israel. En 3 ocasiones diferentes, utilizando medios distintos, cambiando de lugar para hacer los sacrificios, etcétera, etcétera, Balaam intenta maldecir a Israel y Dios torna la maldición en bendición. Pero es más aún, cuando Balac ve frustrado su propósito y no consigue que Balaam maldiga a Israel, él se enfada, se llena de ira y un nuevo oráculo es pronunciado por Balaam. En esta ocasión, Balaam lo que hace es maldecir a los moabitas y a todos los enemigos del pueblo de Dios. Esto es lo que vemos en el texto. Y la enseñanza, hermanos, para nosotros en esta mañana es una enseñanza consoladora y reconfortante para nuestra fe. Porque en definitiva lo que el Señor nos está diciendo es que el Dios soberano que ha creado el cielo y la tierra y que gobierna todas las cosas según el designio de su voluntad, tiene un propósito para su pueblo. Un pueblo que Él amó y escogió desde antes de la fundación del mundo, y ese plan
de vida eterna y de salvación que Él tiene para su pueblo escogido se va a cumplir de forma infalible. A pesar de que Satanás y los enemigos de Dios maquinen contra la Iglesia, cada una de esas maquinaciones, cada una de esas acciones que los enemigos de Dios y de Satanás procuran contra Dios y contra la Iglesia, finalmente lo único que hacen es conducir el camino de Dios para que finalmente los designios de Dios se cumplan para bendición de la Iglesia. Esto es lo que claramente vemos en este relato de Balaam. Y hermano, como digo, esto es algo consolador para nosotros cuando vemos la situación de la Iglesia en nuestros días. Cuando escuchamos que la Iglesia es perseguida en muchas latitudes, en la China, en la India o en Corea del Norte o en países de régimen islámico a donde no hay libertad religiosa. Cuando vemos que la Iglesia, incluso en el seno de la Iglesia misma, se levantan voces que no glorifican a Dios y se predica un evangelio diferente al evangelio que Dios ha promulgado a través de los profetas y los apóstoles. Cuando vemos que el germen de la división se halla muchas veces en el seno de las congregaciones locales. Alguno podría pararse viendo esta situación en la que se encuentra la Iglesia de hoy en día y decir: Señor, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Podríamos llegar a tener la impresión que en cierta ocasión tuvo Elías, cuando le habla a Dios y le dice: Señor, es que han matado a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo quedo y permanezco fiel. ¿Y qué es lo que le dice el Señor a Elías? No, Elías, tú estás confundido. Yo aún me he reservado a 7000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Dios, en toda situación, por muy adversa que nos parezca, está al control, está gobernando, está guiando a su pueblo para que finalmente ese pueblo sea introducido en la Canaán celestial. Hermanos, en definitiva, la salvación no es por nada que haya en nosotros, no es porque nosotros seamos muy buenos, seamos muy capaces a la hora de vencer las pruebas, de vencer las tentaciones. No, la salvación es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Dios en su gracia cumplirá su propósito de redención para con su pueblo. Esta es la primera enseñanza que quería enfatizar en esta mañana. Y la segunda enseñanza que quería enfatizar esta mañana, que como vamos a ver es un complemento de esta primera enseñanza, es la enseñanza que se halla en el capítulo 25 del libro de Números, a donde se nos narra otro episodio de lo que le ocurre a Israel en el desierto. Y como digo, ambas enseñanzas vamos a ver que son complementarias y nos van a llevar a introducir el libro de Deuteronomio. ¿Qué es lo que se nos narra en el capítulo 25 del libro de Números? Aquí vemos cómo Israel está en Sitim y el pueblo es seducido por las mujeres moabitas y madianitas, de manera que muchos son arrastrados a cometer fornicación e idolatría. Podéis en casa tranquilamente leer el texto, pero vamos a ver en esta mañana cuál es la enseñanza fundamental para nosotros en este texto. Fijaos cómo el pueblo es arrastrado, es seducido por las mujeres paganas para cometer fornicación e idolatría. Esto era algo muy común también en las religiones paganas, es el hecho de que a la hora de realizar sus cultos religiosos a sus dioses paganos, además de esa idolatría, de esa fornicación de índole espiritual, siempre acompañaban, en muchas ocasiones acompañaban esa idolatría con actos sexuales ilícitos. Y el pueblo de Israel vemos que es seducido y cae en fornicación e idolatría. Y debido a este pecado, Dios envía mortandad, Dios envía una plaga en medio del pueblo, y no solo una plaga, porque por lo que se ve en el contexto, implícitamente en el pasaje, podemos entender que Dios manda enfermedad, manda una epidemia de algún tipo de enfermedad, pero no solo eso, Dios ordena a Moisés que aquellos que habían prevaricado contra Dios fuesen ejecutados. Pero el texto no se limita únicamente a presentarnos esto de una forma general, sino que se detiene en el pecado de una persona en particular. El pecado de Zimri, que era un jefe de la tribu de Simeón, un jefe que, por ser jefe de una de las tribus, tendría que dar ejemplo al pueblo, y sin embargo Zimri, viendo el juicio que Dios había emitido contra el pueblo, viendo la orden que Dios había emitido a Moisés de que fueran ejecutados aquellos que habían pecado, a pesar de ello, Zimri desafía a Dios, desafía a Moisés, y delante de todo el pueblo coge a una ramera madianita y la introduce en su tienda para fornicar.
Y nos narra el texto sagrado que Finés, que es descendiente de Aarón, hijo de Eleazar, heredero del sumo sacerdocio allí en Israel, es movido por el celo de Dios y toma una lanza y mata a Zimri junto a la prostituta, entrando en la tienda. Y vemos cómo Dios alaba la acción de Finés. Y fijaos lo que dice el capítulo 25, versículo del 10 al 13. Entonces Yahvé habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Hermanos, ¿por qué digo que la enseñanza de este texto y lo que hemos visto anteriormente respecto a la historia de Balaam son enseñanzas complementarias? Porque anteriormente hemos visto el énfasis que hace la Escritura acerca de cómo Dios, de forma soberana, por pura gracia, rescata a su pueblo, sin tener en cuenta nada que haya en nosotros, sin tener en cuenta nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones, porque realmente en nosotros mismos Dios no puede ver nada que nos haga aptos para la vida eterna. Es por pura gracia que Dios rescata a su pueblo. Pero sin embargo, cuando llegamos a este capítulo 25, vemos cómo Dios alaba a Finés, y parece, cuando uno lee estos versículos, que la iniciativa que tiene Dios de confirmar el pacto con Finés y con su descendencia se basa en esa obediencia y en ese celo santo que Finés había tenido ejecutando a aquellos que habían pecado. Diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, con Finés, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los pecados de los hijos de Israel. Puede parecer en un principio que hay contradicción entre la enseñanza que hemos visto antes y lo que aquí nos está diciendo el texto. Bueno, y alguno podría decir: bueno, pero es que aquí está hablando del pacto del sacerdocio con la línea arónica a través de Finés, pero no está hablando del pacto de gracia, del pacto de la salvación. Bien, hermanos, cuando nosotros abrimos la Escritura para leer también algunos textos que hablan precisamente del pacto en cuanto a la salvación, también en muchos pasajes nos encontramos un lenguaje parecido. Si por ejemplo vamos al Salmo 25, versículo 14, podemos leer: la comunión íntima de Yahvé es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Nuevamente encontramos aquí un lenguaje parecido. Parece ser que Dios confirma su pacto con aquellos que le temen, como si de alguna forma el temor piadoso de Dios moviera a Dios para que Él confirmase su pacto con nosotros. Bien, nos encontramos aparentemente con una paradoja. Bien, hermanos, el error lo podemos cometer como se cometen errores respecto a todas las doctrinas que aparecen en las Escrituras cuando tratamos de racionalizar las cosas. Tenemos que entender que no podemos llegar a entender cabalmente la mente de Dios. Que hay cosas que tenemos que aceptar por fe, porque la Escritura nos lo revela claramente. Y lo que tenemos que entender es que tanto aquello que hemos dicho antes es verdad, y esto que estamos leyendo ahora también es verdad. Hermanos, ambas cosas son verdad y tenemos que tenerla en cuenta al 100% cada una de ellas. Dios es soberano y es única y exclusivamente por su gracia que Él nos ha redimido. Pero nosotros somos responsables delante de Dios. Y tenemos que obrar como si la salvación dependiera al 100% de nuestro obrar en la vida. Digo como si dependiera, pero sabiendo que es únicamente por la gracia de Dios en Cristo. Esto es algo que no podemos llegar a entender de una forma cabal, pero es algo que realmente nos revela la Escritura. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses? Cuidad de vuestra salvación con temor y temblor, como si dependiera de vosotros. Pero sigue diciendo: porque Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad.
Y en aquellos que Dios por su gracia produce el querer y el hacer por su buena voluntad, Dios confirma su pacto con ellos. ¿Cómo? Testificando el Espíritu Santo en nuestros corazones que somos realmente hijos de Dios. Hermanos, ¿quieres saber si tú eres un escogido de Dios? Pregúntate, ¿estoy andando en obediencia? ¿Estoy andando en los mandamientos de Dios? Hermano, esta es la vara de medir para que nosotros podamos identificar bíblicamente si soy un escogido de Dios, un escogido de Dios. No que meramente en una ocasión yo levanté mi mano porque escuché un sermón y dije que creo en Cristo, no meramente por el hecho de que vengo a la iglesia, no. La Escritura enfatiza en la necesidad que tenemos de diariamente examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Y el Espíritu Santo, andando en santidad, cuando andamos en santidad, va a testificar en nuestros corazones que realmente somos hijos de Dios. Hermanos, es por eso que es tan importante la ley de Dios para la iglesia redimida. Es un error entender que la ley es algo meramente para los inconversos. Existe la tendencia de pensar, hay que predicar la ley a los inconversos para que la ley los convenza de pecado y vayan a Cristo. Porque la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Pero hermano, esto es una realidad no solo para los inconversos, sino también para aquellos que ya han sido regenerados. La ley, para aquel que ya es hijo de Dios, sigue siendo nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Cuando nosotros diariamente nos miramos al espejo de la ley, somos llevados por el Espíritu Santo a ver nuestra suciedad, a ver nuestras deficiencias, y somos llevados a Cristo, que nos purifica de nuestra suciedad, que nos limpia de nuestro pecado y nos da fuerza para una nueva obediencia, para crecer en santidad. Hermano, esta es la función que sigue teniendo la ley para nosotros. Y hermano, es por eso que digo que esta última sección del libro de Números sirve de trampolín para introducir el libro de Deuteronomio. Hermanos, fijaos cómo empieza el libro de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, capítulo 1. Vamos a leer versículos 3 y 4. Deuteronomio capítulo 1, versículos 3 y 4. Fijaos en el contexto que empieza el libro de Deuteronomio, que es el mismo contexto en el que termina el libro de Números. Dice: y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahvé le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Israel, después de 40 años, había obtenido, como decíamos antes, sus primeras victorias militares, se encontraba en las llanuras de Moab y tenía que ser preparada. El pueblo tenía que ser preparado para la conquista definitiva de Canaán. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahvé le había mandado acerca de ellos. ¿Qué es lo que hace Moisés en el libro de Deuteronomio? De hecho, la palabra Deuteronomio, que es el título o el nombre del libro, ¿de dónde se deriva? La palabra Deuteronomio se deriva de la traducción que hace la Septuaginta del capítulo 17, versículo 18 del libro de Deuteronomio, a donde se nos narra que cuando en Israel hubiese rey por primera vez, este rey tenía que copiar esta ley que Dios había dado a Moisés en un libro. Tenía que hacer una copia de esta ley, que es lo que dice literalmente el capítulo 17, versículo 18 del libro de Números. De manera que la palabra Deuteronomio la podemos traducir como segunda ley o reiteración de la ley. De manera que el mismo título o el nombre del libro nos habla del contenido del libro. El libro de Deuteronomio no es ni más ni menos que una reiteración de la ley. Fijaos el contexto histórico en el que nos encontramos. Volvemos a repetir, el pueblo se encontraba ya preparado para la conquista definitiva de Canaán. Y lo primero que hace Moisés es hablar a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahvé les había mandado. Moisés vuelve a reiterar la ley. El libro de Deuteronomio no es ni más ni menos que un resumen de la ley que ya había sido dada por Dios
Un resumen en el cual Moisés aplica esta ley en forma de sermón. ¿Para qué? Para recordar a esas nuevas generaciones que estaban preparadas para la conquista de Canaán, que no podían caer en los mismos pecados que sus antecesores, que constantemente tenían que mirarse al espejo de la ley para ver si estaban andando en la voluntad o en los caminos de Dios. Este es el contenido, el tema central del libro de Deuteronomio. Fijaos en algunos textos claves que nos encontramos en el libro de Deuteronomio, que vamos a ver cómo resume esto que estamos diciendo. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Deuteronomio 10, versículos 12 y 13, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahvé tu Dios de ti? Sino que temas a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Yahvé y sus estatutos y que te prescribo en el día de hoy para que tenga prosperidad. Dios está exhortando al pueblo a la obediencia. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Hermanos, estos textos y textos similares a estos son como una especie de eje sobre el cual giran todas las enseñanzas del libro de Deuteronomio. Dios está exhortando a su pueblo a que permanezcan en obediencia y está advirtiéndole que la no obediencia tiene consecuencias terribles para sus vidas. Hermanos, palabras como «Oye Israel» aparecen unas 50 veces en el libro de Deuteronomio. Dios exhorta a Israel constantemente a oír la voz de Dios, a estar atento a lo que Dios tiene que decir para poner sus mandamientos por obra. «Oye Israel» aparece 50 veces. Palabras como «haz», «guarda», «cuida» aparecen 177 veces en el libro de Deuteronomio. Y es por eso, hermanos, que el libro de Deuteronomio es un libro tan vigente y tan necesario para la Iglesia en nuestros tiempos. En unos tiempos a donde se predica un evangelio fácil, en unos tiempos a donde los cristianos parecen que muchas veces se olvidan que la salvación implica tomar la cruz y seguir a Cristo, en unos tiempos en los que parece que la Iglesia acepta comúnmente esa falsa doctrina de que existen cristianos carnales que pueden ser idénticos en su vida a como vive el mundo por el hecho simplemente de que una vez aceptaron a Jesús como Salvador pero no como Señor, como si eso fuera algo bíblico. Hermanos, es por eso que es tan necesario que la Iglesia de hoy vaya al libro de Deuteronomio y entienda que Dios demanda de su Iglesia obediencia y santidad, y que sin santidad nadie verá al Señor. Bien, hermanos.